¿Y qué escuchamos ahora? A ver si identificáis esta canción y a ver si identificáis eso que vais a ver ahora. Escuchamos la Alborada de Jarramplas y esta es una de las fiestas más representativas de nuestra tierra. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque nos metemos de lleno en una semana muy especial, muy extremeña para el Colegio Cervantes de Mérida, donde están celebrando la Semana de Extremadura en la escuela para conocer mejor nuestra tierra. Unos olivos, unos cerezos, nuestros mejores monumentos, nuestras recetas típicas, una matanza típica y, por supuesto, nuestras tradiciones, nuestras fiestas más populares, como esta de Jarramplas, que se celebra en Piornal cada 19 y 20 de enero, que es orgullo jarramplero y orgullo de todos los extremeños. El Colegio Miguel de Cervantes de Mérida están celebrando la Semana de Extremadura y los más pequeños se sienten muy... Los pequeños saben ya perfectamente de qué color es nuestra bandera, ¿verdad? ¿De qué color es, chicos? Muy bien. Y los niños de 4 y de 5 años se han vestido de... extremeña. Muy bien, sí. Y también hemos hecho el teatro romano. Y aquí están vestidos los niños de 3 años de... romano. Muy bien, chicos. Un trabajazo que han estado haciendo ¿durante cuánto tiempo? Pues aproximadamente 3 semanas. Muchos olivos. Aquí hay olivos y aquí hojas. ¿Y qué hay también por el techo? Jabones, chorizo. ¿Y a quién de aquí le gusta el chorizo? Que levante la mano. ¿Y cómo se llama, Valeria, el árbol del que salen las cerezas? Cerezo, el ejerte. ¿Y os gustan a vosotros las cerezas? Sí. Por supuesto, tanto las tradiciones como la cultura extremeña, que estamos fomentando a los niños para que puedan conocer todas nuestras tradiciones que tenemos en nuestra región. Hugo y Coral se saben perfectamente la historia y la fiesta de Jarramplas. El Jarramplas, fiesta popular extremeña. Piornal, Cáceres, 19 y 20 de enero. Por el 20 de enero, San Sebastián y Piornal al son del tambor entre lanzamientos, pasteles, Jarramplas, personajes cuyo origen se remonta muchos siglos atrás. ¿Y a Jarramplas, Hugo, qué es lo que le tiran por la calle? Nabos, porque es como si fuera una tradición de que él robaba hortalizas de los huertos de la gente. Otra de las cosas que habéis aprendido, Pedro, son las provincias que tiene Extremadura. ¿Cuántas son? Cáceres y Badajoz. Y las comarcas, que también son muy importantes. ¿Cuál es tu preferida? La Serena. Muy bien, Pedro. Yo creo que te mereces un aplauso, ¿eh? Los alumnos de quinto y sexto de educación primaria, pues en colaboración con sus familiares, abuelos y abuelas, pues nos han ofrecido unas ricas recetas extremeñas. Entre ellas podemos destacar el piñonate, las migas extremeñas, las rosquillas. ¿Pero cuál será la que más le guste a estos pequeños? La miel de los ibores. La torta del casal. La técula mécula. Una cosa muy importante que tienen que saber los chicos es una de nuestras costumbres más extremeñas, que es ¿cuál? La matanza. ¿Y qué se hace en la matanza? Rellenar chorizos, morcillas y salchichones. En el Miguel de Cervantes saben todo sobre Extremadura, pero me queda una duda. ¿Se sabrán el himno de Extremadura? ¡Sí! Pues 1, 2 y 3. Verde, blanca y negra. Como la lupereta. Qué bien esos días de Extremadura, esas semanas de Extremadura en la escuela. Pues sí, la verdad, fíjate qué La verdad que bonito son una tienes aquí grandísima este iniciativa. muñequito, Se lo han currado muchísimo, por cierto. Muchísimas gracias por... Lo vamos a poner aquí en nuestra estantería. Ah, qué bueno. Que la verdad que quedaría muy bien. Pues Y así sí, la tenemos verdad ese que sí. recuerdo para que todos los colegios tengan esa semana de Extremadura en la escuela. Hay que tenerle